Chicos y chicas, sean todos muy bienvenidos a su canal de Pachu Forex. Vamos a iniciar ahora una nueva sesión. Vamos a intentar hacer unas muy lindas operaciones. Esperemos poder salir positivo. Máximo de riesgo un 3%. Y máximo de operaciones más o menos 3 operaciones. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Así que ahora vamos a darle. Esta información no debe ser interpretada como una recomendación de inversión. Los activos financieros son altamente especulativos, volátiles, sensibles a la actividad de terceros e implican riesgos significativos. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Considera tus propias circunstancias legales y económicas. Realiza tus propias investigaciones y análisis antes de confiar en esta información. Por lo tanto, dejo claro que no soy asesor ni consejero financiero. Sos plenamente responsable de tus actos. Realicé una operación en venta porque en una hora, en este punto, va a querer romper. Seguramente va a querer romper en este punto. Entonces, esta línea de tendencia la tiene que romper. Tiene que romper esa línea de tendencia. Así es como lo estoy viendo. Cualquier cosa, si me llega a la línea de tendencia y no la rompe, yo me voy a proteger. Es más, me voy a proteger ahora. Está medio lento esto, no estoy pudiendo moverlo. ¿O es? No, es el mouse, es mi mouse. Ahí está. Vamos a ver cómo se desarrolla. Bien, parece que el spread era un poquitito más alto de lo esperado. Vamos a evaluar otra vez. Listo, hicimos una operación a la baja. Pues ya me hizo un chocho. Acá está el rompimiento. Y ahora tendría que juntar fuerzas para romper este bloque que está acá. El stop yo lo puedo mover un poco más. Lo voy a mover hasta 1,5. Hasta 1,66. Listo. Así quedó por encima del bloque.
Ahí estoy mucho más protegido. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Acá vendría a estar en el cuerpo de la vela de 1 hora. Acá estaría rompiendo la mecha de la vela de 1 hora. En realidad, si vos vas a trabajar bloques de órdenes, que en realidad yo los tengo como referencia, no es que los trabaje, tenés que trabajar entre bloque y bloque. Pero acá arriba, como ya hizo el máximo, y acá me hizo otro bloque, posiblemente junte fuerza para seguir rompiendo bloques alcistas. No está queriendo ir para abajo, ¿eh? Por el momento no puedo hacer un pico más alto, pero sí puedo hacer un pico más bajo. Me parece que nos vamos en stop. Vamos a ver si vuelvo a respetar esa línea de tendencia. Y si no llega a ser un pico más alto, y si no nos saca el spread. Pero está difícil la situación en ese punto. Vamos a ver. Ahí está. Nos sacó. Bueno, vamos a hacer un intento más. En ese punto el micrófono lo tenía desactivado, pero creo que estaba explicando que la entrada la hice cuando rompió la mecha de la vela de 1 hora. Listo. Corté la operación en 30 minutos. En el bloque de órdenes de 30 minutos, porque posiblemente no llegue hasta acá arriba y se pegue la vuelta. Por lo menos salimos positivos.
con $1 arriba. Lo ideal hubiese sido salir positivos con $4 arriba, hacer un 1.4. Pero no pudimos llegar al 1.4. Perdimos creo que 2 operaciones. Vos sabés que no me acuerdo las operaciones que perdimos. Pero no nos pasamos de los $3. Y pues empezamos con 106. Y terminamos saliendo positivos con $1 encima. Así que bastante bien. Bueno, espero que el video de hoy les haya gustado, les haya servido. Y nos vemos en la próxima sesión. Y cualquier pregunta que tienen, me la hacen, que yo respondo todo. Hasta pronto.